Voy a grabar la clase. Listo. Bueno, doctores, muy buenos días. Vamos a hablar hoy de lo tan esperado, técnica de exodoncia a método cerrado, una de las cirugías que más se hacen en la consulta de odontología y que, por supuesto, queremos que ustedes, como estudiantes UAM, tengan un sello frente a este tipo de técnica de exodoncia. Hacer una exodoncia en un paciente implica no solamente la técnica como tal de hacer el procedimiento, sino todo lo que está alrededor, ¿cierto? De manejar lo mejor posible en cuanto a el cuidado al paciente, en cuanto a las medidas de bioseguridad que ya las vimos la semana pasada, en cuanto a los materiales a utilizar y en cuanto al instrumental a utilizar. ¿Listo? ¿Qué pretendemos nosotros? En la clínica, que cuando usted está realizando esta técnica de cirugía, em, solicite a la persona que le está ayudando el instrumental con el nombre adecuado, ¿sí? Y eso lo vamos a ver pues hoy. Y eso da seguridad, ¿cierto? Le da seguridad frente al paciente. Si el paciente está escuchando que usted pide el elevador que corresponde, que usted pide el forceps que corresponde, que pide un disector de FRIR, ¿cierto? Con el nombre que es, que lo pronuncia bien, eso le da a usted caché, ¿cierto? Le da seguridad frente al paciente. Entonces, póngale cuidado a esta clase porque no es solamente el ver una técnica, porque eso igual la técnica la aprende cualquiera, pero es lo que está alrededor de hacer un procedimiento de exodoncia en el paciente. Las exodoncias pues fueron casi que de las primeras manifestaciones de odontología en la humanidad. Hay muchas referencias a nivel de la historia, de cómo se hacían los procedimientos, avulsiones dentarias en el periodo neolítico, es lo más temprano que tenemos de los reportes, y hay también referencias de exodoncias en pacientes que tenían abscesos a nivel de encía o a nivel de los dientes. Y frente a esto, pues los que sean católicos o los que igual no lo sean, esta persona que tenemos aquí en este diagrama es la que nos representa como la santa patrona de los dentistas y es Santa Apolonia, ¿listo? Ella hace pues, o fue una persona que tuvo un trauma bastante fuerte donde por un castigo le hacen exodoncias de todas sus estructuras dentarias y luego la queman, ¿listo? Entonces, a partir de eso, la persona que tiene o siente dolor por una muela convoca a Santa Polonia y se supone que le quita el dolor, ¿listo? Hay algunos consultorios que ustedes van a ver de algunos profesionales que tienen como la imagen de Santa Polonia en su consulta porque es la que se considera la patrona de los odontólogos. ¿Listo? La técnica como tal ha evolucionado y siquiera, ¿cierto? Gracias a Dios ha evolucionado porque pues antes lo que se hacía para generar una exodoncia era golpear la corona contra una madera, fracturando el diente y el reborde alveolar. Entonces no solamente le retiraban el diente, sino todo el aspecto del reborde alveolar y pues obviamente lo que eso implicaba, ¿cierto? Y lo hacía cualquiera, lo hacían los barberos, lo hacían personas que de pronto adquirían la técnica, pero pues obviamente no era la forma, ni los medios, ni la forma pues como se hacía antes. Luego ya el doctor Chauliac es la primera persona que empieza a hablar sobre la importancia de que este tipo de procedimientos las hagan doctores, ¿cierto? En esa época médicos, pero posteriormente pues ya fue tan especializada la técnica que afortunadamente creamos pues los odontólogos, ¿cierto? Y en este momento pues somos nosotros los llamados a hacer este tipo de técnica. Hay algunos médicos que cuando están en un rural, por ejemplo, en un sitio muy apartado y no hay odontólogos, ellos la hacen, ¿cierto? Y en nuestra Colombia pues sí que se ve esa técnica y me han consultado de varios sitios muy apartados para poderlo hacer, pero pues frente a la falta de un odontólogo en el área,
pues obviamente el médico también puede estar en capacidad de hacerlo. ¿Listo? No estoy diciendo que sean ellos directamente los que deben asumir este procedimiento, somos los odontólogos, pero hay algunos casos pues excepcionales donde los médicos también aprenden a hacer este tipo de técnica. Y esta frase quiero que se les quede muy grabada, porque de aquí depende también lo que les dije al principio respecto a que tenemos que cuidar el ambiente y todo lo que se genera alrededor de una exodoncia. El paciente viene estresado para una exodoncia, ¿cierto? Es una cirugía, es corte, es sangre, es más anestesia, etc. La exodoncia en las manos hábiles cura, en las torpes lastima y en las envilecidas tortura. ¿A qué se refiere esta frase? Que cuando vamos a hacer un procedimiento, sobre todo en cirugías más complejas, me refiero técnicas en cordales y esto, tenemos que saber hasta dónde puedo llegar como odontólogo, hasta dónde puedo llegar como cirujano. Hay procedimientos de cordales que yo, por ejemplo, no las hago porque se salen de mis competencias. ¿Listo? Entonces uno tiene que saber también hasta dónde tiene la capacidad o está o tiene las competencias para poderlas hacer, porque usted puede torturar a un paciente, ¿cierto? Y eso se considera una tortura, tener a un paciente 1 hora, 2 horas, 3 horas en una unidad usted intentando hacer una exodoncia, eso es una tortura, ¿listo? Entonces, tenga muy presente esta frase y siempre hagan las cosas en las que ustedes están en capacidad de hacer y que tienen los medios para hacerlo, ¿listo? Hacer exodoncias le ayuda mucho al paciente, pero ayuda mucho cuando usted como profesional logra darle felicidad a su paciente de forma completa, ¿cierto? No me lleven pacientes a la clínica solamente porque me sirve el paciente y le voy a sacar todas las muelas. No, esa no es la idea. Lleve el paciente a la clínica con la idea de hacer un tratamiento integral. ¿En qué corresponde ese tratamiento integral? Que usted, listo, le hace las exodoncias, pero recupéreme también, ¿cierto? Recupéreme esa parte estética, recupéreme sobre todo la parte funcional. El paciente está acostumbrado, lleva años comiendo con 2 o 3 muelas, ¿cierto? Y esas son las 2 o 3 muelas que le sirven y con las que mastica y con las que lleva mucho tiempo. Si acaso le han hecho por aquí una prótesis o algo removible y con eso la paciente está perfecta. Pero usted llega un día en que le hace todas las exodoncias, ¿cierto? Le quita todos los dientes y el paciente ¿qué va a hacer? Esa noche, al otro día, pasado mañana, la semana entrante, usted relajado porque sacó 5 en las exodoncias, pero el pobre paciente ¿qué? ¿Cierto? Entonces, en la clínica de la universidad, cuando hacemos o programamos exodoncias múltiples, maxilar superior completo o inferior completo, inmediatamente el paciente debe salir con una buena prótesis removible, ¿cierto? Removible no, una buena prótesis transicional más bien, ¿listo? El paciente sale feliz porque usted le hace un tratamiento integral. El paciente usted lo revisa, está pendiente de él, etcétera, y eso es un tratamiento integral y las exodoncias nos llevan a eso, ¿cierto? Con buena oclusión, esto no se lo recibimos, este paciente no puede quedar con una cosa de estas, el paciente debe quedar con la mejor prótesis posible. Entonces, todo eso hace parte de una integralidad en la atención. Las exodoncias hacen parte de esa integralidad, ¿listo? Recuperar la salud oral del paciente, recuperar la funcionalidad, recuperar esa estética en el paciente es muy importante y bien hecha, ¿listo? Con unas buenas marcaciones. Obviamente, en las exodoncias ustedes van a programar pacientes que tienen compromiso sistémico, ¿listo? Hacemos tratamientos reales en pacientes con compromiso sistémico en la universidad. Y ustedes se preparan para eso, ¿cierto? Saber cómo tienen que atender a este paciente, saber por qué terminó este paciente en estas condiciones, saber que todo lo que yo le pueda eliminar de focos o de biofilm a ese paciente le va a mejorar mucho su parte sistémica. Entonces, no es solamente la técnica quirúrgica, es también todo lo que se viene alrededor. Y exodoncia no es solamente en humanos, ¿cierto? Si usted más adelante se quiere especializar en exodoncias o en cirugía para equinos o para caninos, es una muy buena especialización. ¿Listo? Hacer exodoncias en ejemplares como esto le provee un muy buen dinero. ¿Listo?
pero obviamente tiene que estudiar porque la anatomía es distinta, porque las técnicas son diferentes y todo esto pues es simplemente una forma adicional en la que usted puede llevar su profesión. La parte de manejo de ejemplares y que una muela de estas, por ejemplo, implique una enfermedad para el caballo y que se pueda morir de esto, pues el dueño del caballo que ha pagado una cantidad de millones por este ejemplar, pues estará también dispuesto a recuperar la salud en ese paciente. ¿Listo? Entonces esa es una muy buena opción para algunos que de pronto tengan esa posibilidad a futuro. ¿Listo? A partir de hoy entonces, doctores, nos vamos a quitar de la CPU de nuestra cabeza la frase exodoncia simple. ¿Listo? A partir de la fecha ya vamos a hablar de exodoncias a método cerrado, porque ninguna exodoncia es simple. ¿Listo? Hay exodoncias a método cerrado, que es lo que van a hacer en este semestre, y exodoncias a método abierto, que es lo que harán en cirugía 2. ¿Listo? Estas exodoncias entonces se definen como el acto quirúrgico que tiene por objeto provocar la extracción o abulsión de una estructura dentaria de ese alvéolo mediante la ruptura, perdón, de la unidad periodontal y obviamente la dilatación de esas tablas óseas con el mínimo trauma posible. Y la definición mecánica es la acción que mediante, ay Dios, esta cosa anda sola. Acción que mediante el uso de palancas da como resultado las fuerzas controladas por el operador capaces de lograr esa abulsión dentaria. Son simplemente definiciones. Hay definición mecánica, que es esta cuando usted usa palancas, y hay definición quirúrgica. ¿Listo? ¿Qué indicaciones o en qué momento vamos a indicarle a un paciente la exodoncia? Cuando no es posible realizar una tracción quirúrgica, porque si yo le hago tracción quirúrgica a este canino, es posible que en el movimiento que haga de angulación de este diente se me lleve las raíces o me genere reabsorción radicular de central, lateral, más un premolar. ¿Listo? Entonces, simplemente analizando con el ortodoncista, y si el ortodoncista le dice, no, es que definitivamente este canino no lo puedo poner en la fórmula dental, pues entonces se programa la cirugía. Entonces, exodoncias indicadas en tratamientos de ortodoncia o como parte del tratamiento de ortodoncia en dientes incluidos. ¿Listo? Destrucción coronal por trauma o por caries, restos radiculares, obviamente es una de las indicaciones de las exodoncias. Pero esto pues hay que ver o tener una connotación adicional en cuanto a el cuidado de este niño, ¿listo? El hecho de que me llegue un niño de 2 años con este estado, pues algo de abandono tiene que haber aquí. Entonces no es solamente, miren que no es solamente, como les hablaba al principio, exodoncias y sacar muelas, ¿cierto? Sino ver el ambiente y todo lo que está alrededor de un paciente cuando le voy a hacer una cirugía. Riesgos de bacteremias en esta paciente, por ejemplo, que tiene un compromiso sistémico. Mire la palidez de sus mucosas, una paciente que tiene leucemia linfoide aguda y tiene un riesgo de bacteremia. Nos tocó hacerle la cirugía antes de que le empezara la quimioterapia para que no fuera a tener algún tipo de complicación posterior. Entonces, en pacientes con compromiso sistémico por riesgo de bacteremia es otra de las indicaciones de las exodoncias. Malposición dental o dientes que me están generando algún tipo de lesión adicional en los dientes que tengo ya en la fórmula dental. Aquí, por ejemplo, una sombrita de caries por acá, ¿listo? O que me están generando de pronto una posibilidad de una lesión tumoral o un quiste, ¿listo? Alrededor de esta corona, pues están indicadas obviamente para exodoncia, ¿listo? Esta es una de las cirugías que hizo la doctora María Camila Buitrago en su clínica de cirugía 2. En pacientes con compromiso sistémico, ¿listo? Pacientes con enfermedad de von Willebrand y que tiene una fractura radicular, la vemos aquí, pues será paciente que obviamente necesita una exodoncia por su compromiso ya de trauma y de fractura radicular que tiene este diente permanente. En dientes temporales que interfieren en la erupción del diente permanente, ¿cierto? Si ya tengo los permanentes en la parte lingual, pues necesito abrir espacio para esos dientes. Hay que hacerle la exodoncia de estos dientes que aún están pendientes ahí de exfoliar. Lo mismo maxilar superior, si vemos que estos laterales necesitan su espacio y ya en conjunto con ortodoncia, ¿cierto? Verificamos la posibilidad de hacer exodoncias de estos dientes laterales temporales.
Dientes con enfermedad periodontal, grados de movilidad no tratables, ¿cierto? Que no es posible recuperar con tratamientos periodontales, obviamente indicación de exodoncia, ¿listo? Pero antes de la cirugía, pues debo tratar de eliminar lo más que pueda estos cálculos para que no se me vaya a contaminar el lecho quirúrgico donde voy a operar a esa paciente. Tratamiento ortodóntico, volvemos aquí, dientes incluidos asociados a problemas tumorales, o sea, ya que tenga un tumor adicional y que esté involucrado ese diente incluido en un tumor, lo más seguro es que nos toque hacer exodoncia de esa estructura dental. Siempre con análisis, obviamente, de qué tipo de tumor, porque habrán algunos quistes que me permiten mantener el diente allí, pero otros que definitivamente hay que hacer exodoncia. Pero hay otra conducta, doctores, no operar. No operar también es una conducta y también es válido ver que ustedes hacen ese tipo de análisis. Entonces tenemos acá, por ejemplo, un paciente de una edad bastante grande, ¿cierto? Mire que está ya con una pérdida ósea, lleva mucho tiempo ya sin sus dientes y tiene esta cordal acá. Si nunca le ha molestado, si nunca le ha dolido, si nunca le ha generado ningún tipo de trauma, pues déjela ya, ¿listo? Si usted se pone a hacer esta exodoncia por ganarse 250.000 pesos, pues termina de pronto en una fractura mandibular. Entonces, en este tipo de pacientes también hay que pensar en no operar. Hay condiciones de algunos pacientes donde usted tendrá que tomar la decisión o una conducta de no operar. ¿Listo? O por el contrario, ¿cierto? Usted le dice a este paciente, es que toca hacerle la exodoncia de estos dos caninos que tienen el paladar, mírelos acá, ya tienen una caries muy grande, el paciente está con molestia, con dolor, pero el paciente dice, no, no me opero, es que no quiero operarme, es que no me dejo, es que no quiero, me gustan mis dientes allá en el paladar, déjemelos allá. Pues no lo opere, ¿cierto? No lo opere, déjeselos allá. En algún momento más adelante los querrá hacer exodoncia o cuando ya tenga un poco más de dolor o que tenga algún tipo de lesión. Si el paciente dice no, no lo opere, ¿listo? Respete también la decisión del paciente. Ahora, vamos a planear la cirugía, ¿listo? Planeación quirúrgica. ¿Hay dificultad o hay algún tipo de elementos a nivel de la cavidad oral que me pueden dificultar la extracción, ¿cierto? Caries cervicales, unas cirugías que hicimos ayer en la clínica, por ejemplo, tenía unas caries cervicales bastante profundas que muy seguramente si no hubiera manejado bien la técnica, las doctoras que operaron ayer, pues se les fractura y terminamos haciendo una cirugía ya levantando colgajo, haciendo osteotomías, etcétera. ¿Listo? Pero con una buena técnica quirúrgica se puede salvar esa dificultad. Otra dificultad, el estado de la corona, la presencia de infecciones, sobre todo por el hecho de que no me funcione el anestésico local, apertura bucal, cumplir con los 13 principios quirúrgicos de los que ya hemos hablado previamente. Planeación quirúrgica, evalúe el diente, listo, en la parte de planeación usted debe evaluar el diente, a extraer qué tan cerca estoy de algunas áreas anatómicas, si tiene dilaceraciones, si tiene tratamientos de conductos que sea un poco más difícil hacer la técnica de luxación, pero no imposible, ¿listo? Igual se luxan, hay que hacer un poco más de técnica, pero igual se luxan. Áreas radiculares que tengan, por ejemplo, lesiones periapicales que yo tenga que curetear al final de la cirugía para eliminar estas lesiones y que no se me quede allá un quiste residual. ¿Listo? Entonces, planear la cirugía implica ver todo lo que tengo alrededor de ese molar o de ese diente y ver las estructuras anatómicas relacionadas a ese diente. Ver la patología que lo rodea, ver sobre todo en maxilar superior el seno maxilar cuando voy a operar el 6, el 7 o el 5. ¿Listo? La posibilidad de que se me vaya para el seno maxilar, la posibilidad de que se me desplacen los dientes hacia el seno, sobre todo cuando estoy en cordales superiores. ¿Listo? Hacer una tomografía en algunas ocasiones me ayuda mucho y me va a salvar de que tenga algún tipo de complicación posterior. Si yo veo esta radiografía, por ejemplo, y veo que este piso de seno maxilar tiene o está muy cerca de la raíz y voy a hacer exodoncia de este 7, por decir algo, pues si en la tomografía mire que sí me muestra que tengo efectivamente algo de hueso. Entonces, este hueso
debo tratar de mantenerlo lo mejor posible, o sea que la técnica que tengo que utilizar aquí debe ser muy suave, muy delicada para evitar un trauma a nivel de esta zona y que no haya una comunicación oroantral. ¿Listo? ¿Qué instrumental vamos a utilizar? Y en cuanto a instrumental, esto ha tenido mucha evolución también, es una belleza la evolución en el instrumental de cirugía. Este fue el primer instrumental del que se tiene como grabados o esquemas 350 años antes de Cristo. Esto era lo que se utilizaba para hacer exodoncias. Luego vienen en alguna época el uso de algunas llaves, ¿sí? De pronto por allá en algunos abuelos, en las fincas, se encuentran algún tipo de estas llaves, las utilizaban para hacer exodoncias. Esto era también instrumental de exodoncias, si de pronto en algún momento se lo llegan a encontrar por ahí, qué bueno que podamos hacer un museo de instrumental. Miren acá la llave, ¿cierto? Que se utilizaba también para exodoncias. El instrumental ha evolucionado mucho, afortunadamente, y también la forma de guardarlo, ¿listo? Antes se guardaban en estos estuches de cuero, simplemente los lavan y los meten allí y los siguen utilizando con otros pacientes. Obviamente ahora ya tenemos otro proceso que ya es de esterilización y de manejo pues completamente adecuado a nuestros pacientes. ¿Qué requisitos debe tener ese instrumental? Debe ser de muy buena calidad, de fácil limpieza, de buen diseño, de tal forma que a usted le quede fácil adaptarse a ese instrumento con su mano, que sea de fácil esterilización, de buen material y que tenga una correcta indicación para lo que usted va a utilizar. Entonces tenemos el instrumental básico, que ya saben pues dónde se pone, en la zona de la mesa, perdón, y para qué se utiliza. En el básico estamos, el espejo pues en realidad no lo usamos, pero sí el explorador lo usamos para hacer la sindesmotomía. Les queda mucho más bonita la sindesmotomía, cicatriza mucho mejor el paciente cuando usted hace sindesmotomía con explorador que cuando lo hace con otro instrumento. ¿Listo? La sindesmotomía le queda más fina alrededor de la estructura dental. Entonces, la cicatrización se va a ver favorecida con la sindesmotomía con un explorador. Tenemos instrumentos para incisión de tejidos, o sea, estamos clasificando el instrumental, ¿listo? Instrumentos para incisión de tejidos. Vamos a utilizar hoja de bisturí. Tienen 3 hojas de bisturí, la número 15, la número 12 y la número 11. La hoja de bisturí número 15 es la universal y es la que tenemos para todas las cirugías en cirugía oral. ¿Listo? La número 12, con esta forma que tiene, si yo los pongo a dibujar en el examen, las formas de las hojas de bisturí tienen que saber identificar una hoja 15 de una 12 de una 11. ¿Listo? La 12 tiene esta forma, mire que es como un pico de loro y me sirve para hacer las incisiones en distal de maxilar superior, cuando estoy detrás del 7. Entonces, para cordales superiores utilizamos la hoja de bisturí número 12, sin dejar de, o sin pensar pues que si no tengo la 12 entonces no puedo operar, ¿no? La 15 también me sirve, pero le da mucha más ergonomía trabajar con la número 12 en esa zona. Y la número 11 la vamos a utilizar para incisión o para drenaje de abscesos. ¿Listo? Ese es el uso de la hoja de bisturí número 11. Mire que tiene una forma de lanceta, ¿listo? Y me permite entrar o hacer la incisión más o menos de medio centímetro de la zona del absceso y hacer el drenaje. ¿En qué va esa hoja de bisturí? Pues en un mango de bisturí. ¿Listo? Mire que tiene un bisel que debe coincidir con este bisel. ¿Listo? Cuando usted monta la hoja de bisturí, debe coincidir con este bisel. Esta es la hoja, el mango, perdón, de bisturí, el número 3. Cuando compren su instrumental, por favor no se dejen meter el número 5. El número 5 es muy grande y se utiliza para veterinaria, no es para odontología. ¿Listo? Entonces siempre el número 3. Instrumental para la elevación del mucoperiósteo, vamos a utilizar este disector que se llama disector de Freer. Así se escribe Freer y en el examen cuando les ponga nombre de instrumental deben escribirlo de forma adecuada. ¿Listo? Si me lo escriben mal, así se lea parecido, no tiene validez. ¿Listo? Tienen que aprender a escribir el instrumental de forma adecuada. Entonces, disector de Freer tiene 2 puntas, una punta cortante y una punta que es más roma. ¿Listo? Cuando levantamos el colgajo, empezamos con esta parte cortante y la roma es simplemente para terminar de levantar el colgajo.
Han visto en los equipos de exodoncia este disector, que es el disector de Seldin. En cirugía oral en la universidad no lo usamos, a no ser algún caso especial, o se me cayó el de Minnesota o algo, entonces lo tengo ahí de repuesto, pero no lo usamos. Se usa más en otro, pues en cirugía oral, pero en otro tipo de cirugías. ¿Listo? Instrumentos de aspiración. Esta es la cánula que estamos utilizando, la encuentran también en el paquete de cirugía, cánula de Frazier. Entonces, cuando ustedes arman su paquete o solicitan el instrumental, todo esto que estamos enumerando acá es lo que deben poner en su listado. Cánula de Frazier, que es esta. En cirugía no usamos eyectores, ¿listo? La cánula de Frazier tiene un botoncito, tiene un orificio en esta parte, donde usted pone el dedo, inmediatamente la cánula aspira, ¿listo? Instrumental para sostener tejidos. Excelente separador, separador de Minnesota, lo mejor que se han inventado en cirugía. Y los que ya hayan operado han visto la utilidad de ese separador. ¿Listo? Le permite separar muy bien el labio, le deja ver muy bien dónde va a anestesiar. Cuando va a suturar, esta parte le separa muy bien el labio, entonces lo deja suturar muy fácilmente, etc. Entonces es un excelente separador. Vamos a anestesiar, pedimos cárpula y pedimos separador de Minnesota. A la vez que usted separa, anestesia. ¿Listo? Entonces siempre separador de Minnesota. Esto es, mejor dicho, el pan de cada día en cirugía. Instrumentos para controlar la hemorragia. Pinza mosquito, recta y curva. Las vamos a utilizar para sostener los campos, la usamos para tomar el diente cuando ya está listo pues de la exodoncia y se me está saliendo del alvéolo, entonces con eso lo retiro. Cuando voy a manipular alguna gasa, ¿listo? Manejamos la pinza mosquito. Instrumentos para remover el hueso, que están al final del instrumental, la lima para hueso. Tiene dos puntas, una punta más pequeña y una punta más grande. Hay diferentes tramados de la lima, ya usted es la que más le guste. En la universidad utilizamos esta, ¿listo? Que es horizontal, de corte horizontal, y simplemente usted la pasa sobre la espícula que le haya quedado cuando hace sobre todo 2 o 3 exodoncias seriadas o que están seguiditas. Esos límites de hueso o esas crestas alveolares hay que tratar de dejarlas lo más romas posibles para que el paciente después no le talle en la cicatrización. ¿Listo? Instrumental para sutura, Adson con garra y sin garra. ¿Listo? Cuando hagan la técnica de sutura, cuando estén haciendo la práctica de sutura, por favor, aprendan a usar la Adson, porque con esto les va a facilitar mucho para poder pasar la aguja de sutura en el tejido. En portaagujas hay dos. Los que quieran ser periodoncistas a futuro, ojalá pudieran comprar de una vez este elemento que es un castro viejo. No es muy costoso, no lo compren pues muy costoso, simplemente para aprender a manejarlo. Es una muy buena opción porque es muy delicado. ¿Listo? O tiene la opción del portaagujas, que es el que usamos normalmente en odontología. ¿Listo? En la clínica. El portaagujas tiene una muesca, mírenla acá, que es la que le permite sostener la aguja y que no se le la dé, que no se le mueva cuando usted está pasando por el tejido. ¿Listo? Igual lo tiene el castro viejo. Entonces, cuando quieran, los que quieran o piensen ser periodoncistas a futuro, pueden llevar este castro viejo y lo ponen a esterilizar y con este pueden suturar para que lo vayan manejando. Tijera de sutura que tiene una particularidad y es que en la punta tiene un desgaste aquí arriba, tiene una punta que le permite a usted levantar el hilo de sutura y cortar. ¿Listo? Sobre todo la usamos cuando vamos a retirar puntos de sutura si tiene buen filo. ¿Listo? El problema de esta tijera es que por las múltiples esterilizaciones van perdiendo el filo, entonces hay que estarlas limando todo el tiempo para que tengan un buen corte. Pero esta cuña que tiene acá, esta punta, es para levantar el hilo de sutura, con esa punta se levanta y se hace el corte de la sutura. Instrumentos para exodoncia, vamos a utilizar entonces elevadores. Los elevadores tienen 3 partes, una hoja que tiene una parte acanalada, que es la que siempre debe posicionar dirigida hacia el diente que va a hacer la exodoncia. El cuello, ¿sí? Y el mango, que es desde donde usted toma el instrumento. ¿Listo? Los elevadores tienen diferentes amplitudes. Usted puede tener elevadores muy delgados como este,
que sería lo ideal, tener un elevador mediano y un elevador grueso. Normalmente en la clínica tenemos dos, un elevador delgado y uno grueso, pero allá también hay más grueso, o hay mucho más delgadito. Dependiendo de la cirugía, ya el docente les pedirá alguno adicional, pero en el paquete de cirugía vienen estos dos, ¿listo? ¿Cómo la vamos a posicionar? El elevador lo que va a hacer, o la función del elevador es precisamente lo que su nombre indica, elevar la estructura dental, ¿listo? Soltarla del alvéolo para poderla elevar. Cuando usted la posiciona, tiene dos formas de posicionarla. Dirigido, perdón, hacia la cresta ósea, haciendo una palanca 1, pero nunca entre diente y diente. Si usted me pone el elevador entre diente y diente, me luxa los dos dientes. Ahora, si usted lo que va a hacer es exodoncia de los dos, pues excelente, póngalo ahí, porque con un solo movimiento luxa los dos, ¿listo? Pero si solamente va a hacer esta exodoncia, nunca ponga este elevador entre diente y diente, porque me va a luxar los dos dientes, ¿listo? Los elevadores también vienen angulados. Mírelo acá, elevador angulado, y este es otro elevador apical. ¿Listo? Estos elevadores son muy buenos cuando ya hacemos exodoncias de incluidos, sobre todo para este o para restos radiculares que se me fracturan o que se me quedan pequeños ápices fracturados. ¿Listo? Vamos para la tijera de tejidos. Esta tijera de tejidos es muy útil también en la mesa de cirugía. En algunos casos la usamos para sutura, cuando queremos retirar puntos, que el paciente está muy sensible, es muy buena tijera. Esto tiene un derecho. El tornillo de la tijera siempre va mirando al techo. Usted entra a la boca del paciente, gira en ángulo de 90 y corta. ¿Listo? Esa es la forma de utilizar la tijera, sea la de sutura, la de tejido o la que sea, siempre el tornillo mirando al techo. Forceps. Tenemos también una gran variedad de forceps. Afortunadamente esto ya hace parte de la historia, ¿cierto? No nos tocó este tipo de forceps. Ahora tenemos unos ergonómicos muy bonitos ellos. Tenemos 4 forceps. El 150 lo vamos a utilizar para exodoncia de superiores. Exodoncia de dientes es una redundancia, ¿listo? Exodoncia de molares, premolares o cualquier tipo de incisivos superiores, el 150, y es por la forma que tiene. El 151 es para dientes inferiores, porque tiene una angulación que me permite dirigirme hacia el maxilar inferior. Entonces, 151 para exodoncia de inferiores. Forceps 16 para exodoncia de primer molar inferior. Cuando le digan que esto se llama cuerno de vaca, ¿sí? Usted dice cuerno de vaca y hace pin y borra de su CPU ese nombre, ¿listo? Y se queda con el forceps 16. El nombre técnico es forceps 16, ¿listo? Si usted ya lo quiere llamar de forma más jocosa, le dice entonces forceps cuernavaca, ¿listo? Pero el nombre técnico es forceps 16 y sirve solamente para primer molar inferior. ¿Por qué? Porque esta forma que tiene acá el forceps le va a permitir a usted meterla en la furca, usted cierra el forceps, inmediatamente el diente se eleva, ¿listo? Forceps 69 tiene una punta mucho más aguda y le permite a usted eliminar fragmentos fracturados o restos radiculares. ¿Listo? Y ahora tenemos en el mercado estos que espero alguna vez los podamos tener en la clínica, que se llaman forceps physics, ¿sí? O forceps de física, porque tiene esta bompereta o como esta zona azul es una zona de goma que va hacia el vestíbulo, o sea, va hacia el maxilar superior o inferior, pero hacia el vestíbulo, y esta punta va hacia lingual o hacia palatino. Y simplemente usted lo que tiene que hacer es esto, no tiene que luxar, no tiene que usar elevadores, nada. Simplemente usted cierra el forceps, ya les voy a mostrar un video, y el diente hace la abulsión. Miremoslo acá. Miren, la bompereta va en la parte vestibular y simplemente con un movimiento leve de la muñeca hace la exodoncia de la estructura dental.
El movimiento es muy leve, casi que imperceptible. Si el movimiento de la muñeca, simplemente gira la muñeca y el diente hace avulsión. Es súper bueno, sobre todo cuando estamos tratando con dientes que en esa área van a ir después implantes, ¿listo? Entonces se mantiene muy bien. Aquí está pues toda la explicación de los forceps physics, lo que les acabo de decir. Funcionan porque esa carga constante que le genero sobre el diente en la zona maxilar arrastra, ¿sí? Hace que se forme como un arrastre porque se libera ácido hialurónico y eso rompe el ligamento periodontal y al romper el ligamento pues simplemente el diente hace avulsión. Es una muy buena inmersión de este tipo de instrumental en cirugía y ojalá pues que en algún momento podamos tenerlo en la práctica. Técnicas de exodoncia, entonces esta es la posición que vamos a utilizar en la clínica, cirujano en el lado derecho, el ayudante en el lado izquierdo y el circulante hacia abajo para poder ayudar en caso de que necesitamos algo, se nos cayó algo, hay que tener alguna cosa adicional, ¿listo? Posición del cirujano, esta es la posición cuando vamos a trabajar maxilar superior en el lado derecho. Cuando vemos estos dedos aquí metidos, es bueno cuando usted sospecha, por ejemplo, o tiene mucha movilidad dental o que necesita como fijar mucho más el reborde alveolar, esta posición le ayuda muchísimo a tener control de la fuerza que usted hace sobre la zona que va a operar. Entonces, mírelo acá arriba, pulgar, en vestibular, el índice va en palatino. Aquí al contrario, pulgar en palatino, índice en vestibular. ¿Listo? Aquí en anteriores igual, índice en vestibular y en palatino el pulgar. Y si voy para maxilar inferior, mire que el dedo grande, ¿cierto? El dedo del centro me sostiene la mandíbula y el pulgar y el índice me sostienen el reborde alveolar. ¿Listo? Pueden trabajarlo de estas formas o pueden trabajarlo con el Minnesota. ¿Listo? Cada docente pues les irá explicando. La sindesmotomía, cuando la hacemos con este tipo de elementos que son tan gruesos, que son tan amplios, lo que vamos a hacer es traumatizar un poco más la encía. Entonces yo les sugiero que se cambien a el explorador. ¿Listo? ¿En qué consiste la sindesmotomía? Es separar las inserciones gingivales y la podemos hacer idealmente con el explorador. ¿Qué quiere decir con el disector de Frill? Bueno, igual la pueden hacer, pero ensayen hacerla también con el explorador y miren la diferencia en la cicatrización. ¿Listo? Después de hacer la sindesmotomía, vamos a luxar. Luxar es romper el ligamento periodontal. ¿Listo? Luxo, luxo, la luxación debe ser siempre con el elevador, la parte acanalada hacia el diente que estoy haciendo la exodoncia. ¿Listo? Y lo pongo sobre la cresta alveolar. Nunca entre los dos dientes. ¿Sí? Nunca entre los dos dientes, porque así termino luxando los dos, a no ser, ¿cierto?, que quiera luxar los dos dientes de una vez. ¿Listo? Mire la posición, ¿ok? Siempre dirigido hacia la cresta. Mire el esquema, donde tengo que meter el elevador, ¿listo? Entre el diente y la cresta. Mire el elevador acá, que cuando usted lo mueve, inmediatamente el diente luxa y eleva, ¿listo? ¿Qué palancas vamos a utilizar? Hay palancas de primera clase y de segunda clase. Cuando usamos elevadores, estamos utilizando palancas de primera clase. Entonces, este es el apoyo, ¿sí? La cresta ósea es el apoyo, la resistencia, pues el diente, y la potencia usted, ¿listo? Cuando usted se apoya en la cresta ósea, mire la elevación que le permite hacer del diente muy segura y con todo el fragmento completo, para que no se le partan, no se le fracturen los restos radiculares. Entonces, apóyese siempre en la cresta ósea y usted será la potencia y obviamente el diente la resistencia. ¿Listo? Pero cuando tiene movilidad dental, tiene, por ejemplo, enfermedad periodontal, usted va a utilizar de segunda clase, donde mire el apoyo donde va a ser, casi que hacia apical, o sea, usted dirige el elevador, perdón, hacia apical y hace el movimiento de luxación, igual usted la potencia y, y el diente la resistencia, pero el apoyo se me va lejos, ¿sí? El apoyo se va lo más lejos posible y así es lo que sucede cuando hacemos exodoncias de dientes que están con mucha movilidad o con pérdida ósea.
¿Listo? Cuando usamos forceps, también estamos utilizando palancas de segunda clase. O sea, cuando no hago luxación con elevadores, sino que me voy directamente al forceps, hago palancas de segunda clase. ¿Listo? ¿Qué paso sigue? La aprehensión. Cuando ya luxé el diente, cuando ya tengo el diente con movilidad, que veo esas burbujas de aire alrededor del ligamento, alrededor del surco gingival, entonces empiezo a hacer la aprehensión. ¿Con qué? Con el forceps. ¿Listo? Lo tomo del cuello dentario y empiezo a hacer movimientos de intrusión, rotación, lateralidad y tracción. ¿Qué dientes no puedo rotar? ¿Quién me dice? ¿Qué dientes no puedo hacerle movimiento de rotación? Profe, los multirradiculares. Perfecto. Multirradiculares no puedo rotar. ¿Listo? ¿Qué dientes roto? Los unirradiculares. Ni siquiera premolares, no. Solamente los unirradiculares. Entonces, cuando les pregunte sobre los pasos de las exodoncias, los pasos entonces son cinesmotomía, luxación, prensión y exodoncia. ¿Listo? Pero cuando les pregunte sobre los movimientos para hacer exodoncia, los movimientos son intrusión, rotación, lateralidad y tracción. Son dos conceptos distintos, ¿listo? Una cosa son los pasos para la exodoncia y otra cosa son los movimientos para la exodoncia, ¿listo? Movimientos de lateralidad entonces hacia vestibular y hacia palatino, o si es en inferiores hacia vestibular y lingual. Siempre desplace más el forceps hacia vestibular que hacia palatino. ¿Listo? El diente le va a hacer, por la posición del alvéolo, mire la posición, siempre le va a hacer más movimiento o le va a permitir más movimiento hacia vestibular que hacia palatino. ¿Listo? El movimiento entonces de impulsión es cuando ya el diente ya lo tengo listo, superluxado, lo intruyo, o sea, como que lo meto un poquito y le hago entonces la tracción. ¿Listo? Para poder hacer entonces la exodoncia. ¿Qué hago después de la exodoncia? Examino el diente, reviso el diente, que haya salido perfecto, o unos como salieron volando ayer, unos premolares que se nos salieron del campo, pues lo revisará entonces la que está haciendo de auxiliar o de circulante. Examino el diente, que tenga todas las raíces, que haya salido completo, etcétera, listo. Lavo el alvéolo con solución salina, con la jeringa que les ponen ahí en su campo. Hago compresión de tablas óseas, pero esta compresión solamente la hago cuando no necesito que ese alvéolo se me mantenga en espesor, porque cuando yo hago compresión de tablas óseas, lo que hago es disminuir el espesor de la tabla, o sea, me va a quedar más disminuida esa tabla. Entonces, lo ideal es que no hagamos compresión, solamente la hacemos cuando se requiere, ¿cierto? Que yo sospeché que fracturé el reborde alveolar o que tuve una fisura, etcétera, listo, le hago compresión. De resto, traten de no hacer compresión de tablas óseas, ¿listo? ¿Qué sigue? La estomatografia, que eso es una clase aparte, ¿listo? La estomatografia la hacemos con el Vicril, así se escribe Vicril, con Vicril 4 ceros. Idealmente, si van hablando con sus docentes para que hagan, perdón, la práctica de sutura, para que vayan sabiendo pues cómo se manipula la sutura, etcétera, sería muy bueno. Luego hacemos compresión con gasa. Le decimos al paciente que muerda la gasa, después de que suturamos, muerda la gasa y eso va a hacer que se facilite la formación del coágulo y que se sostenga ese coágulo ahí. ¿Listo? Media hora debe durar el paciente con la gasa, el paciente siempre me habla así con los dientes pegados, ¿cierto? Cuando llega a su casa y empieza con el hielo, ahí es cuando desecha la gasa. ¿Listo? No antes. ¿Qué indicaciones posoperatorias le voy a entregar al paciente? Que se aplique, bueno, las indicaciones dependen también de lo que le hice. Por lo general, mandamos aplicar hielo a intervalos de 10 minutos durante 48 horas. Esto se lo deben explicar al paciente y se lo deben entregar por escrito. ¿Listo? Dieta blanda, dormir semisentado, esto solamente es para cuando hago exodoncias de cordales, ¿listo? O sea que ustedes en este momento no aplican con dormir semisentado, esto es solamente para cordales. Higiene oral estricta y después de 48 horas inicia con terapia de calor y apertura oral. ¿Listo? 4 indicaciones claves.
aplicar hielo, dieta blanda, higiene oral estricta y cumplir con las 48 horas posteriores al hielo, empezar con calor. ¿Listo? Entonces, esas indicaciones se las deben entregar por escrito al paciente. ¿Listo? Al final, medicamos, ¿sí? Mandamos analgésicos, antiinflamatorios y enjuague bucal. La semana entrante vamos a tocar este tema, que es medicación. ¿Listo? ¿Qué analgésicos vamos a ordenar? ¿Qué antiinflamatorios y qué enjuague bucal? Pero la clase no es de, venga, entonces, ¿cómo se formula el analgésico? No. La idea es que aprendan a interpretar todo lo que deben saber de farmacología a este nivel. ¿Listo? Entonces, para esa clase de la semana entrante, cada uno debe elaborar su diseño de fórmula. Por favor, no me copien mi diseño de fórmula porque esto es mío. ¿Listo? Les estoy mostrando mi diseño de fórmula, pero la idea es que cada uno haga su diseño de fórmula. ¿Listo? Esta fórmula es una nota, la sola fórmula es una nota, y me la deben dejar en la clínica para yo poderla evaluar. ¿Listo? Me la dejan con una de las, yo ya les digo con quién, a partir de la semana entrante. Entre lunes y viernes la dejan allá y la recojo el próximo viernes. O sea, de este viernes en 8 recojo todas las fórmulas en la clínica. ¿Qué debe tener la fórmula? Y esto no es invención de Eliana Muñoz, no, esto es norma de la Organización Mundial de la Salud. Nombre del profesional, especialidad. Si yo soy estomatóloga y cirujana oral, pues tuve que haber sido odontóloga. No tengo que poner aquí odontólogo, ¿listo? Pongo solamente la especialidad y de qué universidad soy. Si no tengo especialidad, entonces sí pongo odontología, Universidad Autónoma de Manizales. ¿Listo? Pongo las direcciones del consultorio, los teléfonos donde me pueden ubicar los pacientes en caso de que me necesiten. ¿Listo? Fecha, la fórmula tiene que tener fecha, paciente, obviamente para el nombre del paciente, y un espacio suficiente para poder hacer la fórmula. ¿De qué tamaño me deben entregar la fórmula? Debe ser del tamaño de media hoja carta. ¿Listo? Entonces, cogen una hoja tamaño carta, ¿listo? Elaboran su fórmula de la mitad de hoja tamaño carta. Si me entregan una fórmula con un papelito como así, ni siquiera la recibo y tiene 0. ¿Listo? La fórmula debe ser de una hoja tamaño, de media hoja, perdón, tamaño carta. ¿Listo? No más grande, o sea, no de este tamaño, porque tampoco se la recibo. Este no es el tamaño de una fórmula. ¿Listo? Vuelvo y repito, la fórmula es del tamaño de media hoja tamaño carta. ¿Listo? Entonces, como la quieran hacer, horizontal o vertical, como quieran, pero de ese tamaño. ¿Por qué de ese tamaño? Porque usted entonces diseña esto en la parte más superior, de tal forma que le quede un espacio suficiente para todo lo que le tiene que escribir al paciente. Siempre las fórmulas van con como con una parte, o mejor dicho, usted utiliza una fórmula para medicamentos y otra fórmula para indicaciones. ¿Listo? Entonces, esta parte inicial o esta fórmula es una nota, ¿listo? Es una de las notas de la semana entrante. Y la otra nota es ya lo que saquemos del quiz que se haga de la semana entrante sobre el tema que hicimos hoy. ¿Listo? Sobre el tema de exodoncias. Entonces, 11 en punto, la semana entrante hacemos el quiz, ¿listo? Del tema que vimos hoy. Y entre lunes y viernes dejan allá en la clínica, me la dejan por favor con una de las niñas que entrega los materiales. Ahí voy a dejar una carpetica y ahí me meten todas las fórmulas. ¿Listo? ¿Alguna duda con este taller? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda, ¿lo hacemos a mano o lo podemos hacer a computador A e imprimir? computador. A Ok. computador porque así es como te queda mejor presentado, ¿cierto? En computador, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero pues no es de la tarea.
Es que Listo. en las recomendaciones decía que dormir semisentada cuando se hacía exodoncia de cordales, ¿cierto? Sí, Que es, o sea, independientemente de que sean cordales inferiores o superiores, o